Hola chicos, buenas noches. Buenas noches para mí, probablemente buenos días para ustedes. Pues estamos en la sexta clase y estamos por terminar la materia. Y esta materia es, les recuerdo, teoría y sistemas en psicología. Entonces, el último tema, la última unidad la vamos a ver a través de este video. No les encargaré más tarea por el momento, así es que pongan mucha atención porque vamos a ver una de las corrientes más interesantes como lo es el humanismo, que es una perspectiva bastante diferente a todo lo que hemos visto, que se contrapone al psicoanálisis, al conductismo, al cognitivismo y que viene a completar esa parte que faltaba de la psicología, viene a darle un toque holístico, un toque completo, complementario, y que abarca muchas subramas, ¿sí? O abarca muchos tratamientos que más adelante vamos a ver, porque recuerden, una cosa es la teoría y es muy diferente la forma en la que se da práctica por medio de la psicoterapia, ¿sale? Entonces, pues a empezar, ¿vale? Les comparto mi pantalla para que ustedes puedan ver de qué estoy hablando, ¿sale? Bien, pues para empezar, psicología humanista, ciencia del hombre para el hombre. Empecemos completamente. Muy importante en este sentido, estamos hablando de que se interesa por primera vez en problemas humanos. ¿Qué quiere decir esto? El conductismo de una u otra manera nació para darle un... nació en medio de la guerra, nació para poder dominar el comportamiento de terceras personas. Entonces, eso hacía que no fuera tan, por así decirlo, eh, se trataba de un control externo, vaya. Eh, Sucede a la par del existencialismo y de la fenomenología europea, ¿sí? ¿Qué es eso del existencialismo? Les recuerdo, dentro de lo que ustedes han leído, implica darle importancia a nuestra existencia, es decir, que todo lo que nosotros estamos viviendo tiene sentido, ¿sí? Abarca una visión holística, humanista y científica, ¿sí? Eh, Acuérdense que una de las críticas más fuertes que tiene el psicoanálisis, por ejemplo, es su falta de cientificidad. Dentro de las críticas está el hecho de que no es repetible. Un paciente es tan diferente a otro que entonces Freud se utilizaba únicamente el método del estudio de casos para documentar y eso era pues una desventaja. El conductismo es muy científico, pero pierde contacto humano en ese sentido. Eh, bueno, aquí está, es una tercera fuerza de contraposición al psicoanálisis del conductismo. Se plantea estudiar al hombre y complemento de lo que ya existe, ¿vale? Entonces, esas son las generalidades. Y bueno, les voy a ir platicando un poquito acerca de todo esto. Un aspecto muy importante. Eh, Tengan en cuenta que dentro del psicoanálisis Freud analizó pues personas que necesitaban ayuda. Él analizó mucho el aspecto de la neurosis y el aspecto de la psicosis, es decir, de la enfermedad. Entonces, en el humanismo, según Abraham Maslow, se analiza por primera vez el poder desarrollar, ¿sí? Es decir, el desarrollo humano. No se enfoca en las enfermedades únicamente, sino se enfoca en la mejora, ¿sí? Del ser humano. Y bueno, hay algunos autores que vale la pena rescatar, ¿sí? Por ejemplo, Rousseau, que es un psicólogo, es un educador, es un filósofo, él habla acerca de que el hombre es un ser bueno por naturaleza, pero el contacto con la sociedad lo va corrompiendo, lo va haciendo mal. Y esto implica que nosotros al cambiar la sociedad, al modificar todo el entorno de la sociedad, vamos a poder modificar a ese ser humano. Eric Fromm, ¿sí? Es otro autor del humanismo, y uno de los aportes más importantes los comprime en esta frase que dice, el hombre es capaz de superarse a sí mismo, las personas se valoran por su desarrollo independiente. ¿Sí? Y Víctor Frank, otro psicólogo, psiquiatra, eh,
de los que más adelante van a saber muchas noticias de él. El hombre es capaz de decidir, experimentar y comprometerse a pesar de las fuerzas externas. Quiero hacer un paréntesis aquí con Víctor Frank y contarles un poquito de su historia. Víctor Frank vivió en una época de la Segunda Guerra Mundial donde los nazis invadieron países alrededor de ellos y Víctor Frank vive todo el holocausto dentro de unos campos de concentración, ve cómo muere o bueno, sabe que su familia está muerta, que sus hijos están muertos, que aparentemente externamente a él ya no hay esperanza, ve que todos sus compañeros van muriendo. Uno de los aspectos que más relata en su libro El hombre en busca de sentido es que de una u otra manera él va a morir, o al menos eso es lo que dice todo a su alrededor. De tal manera que incluso cuando una persona muere ahí adentro de los campos de concentración, la ropa, ¿sí?, que está usando esa persona, se la quitan y se la dan al siguiente preso, al siguiente reo, a la siguiente persona, y solamente es identificado con un número. Es decir, te desnudan completamente de tu personalidad y empiezas a dudar de ti mismo, de tus pensamientos, de tus emociones. Víctor Frank vivió eso, pero sobrepasó eso y precisamente por eso va esta frase, ¿sí? Dice, el hombre es capaz de decidir, experimentar y comprometerse a pesar de fuerzas externas. Fue la conclusión a la que llegó. Él sobrevivió al holocausto. Él decidió en su momento que la única cosa que no le podían quitar la vida, le podían quitar a su familia, pero no le podían quitar su fuerza de voluntad si él así lo decidía. Entonces, uno de los aspectos más importantes. Bien, metodología de la psicología humanista rechaza el método científico en el sentido de su rigidez, ¿sí? En el sentido de que todo tiene que ser medido, de que todo tiene que ser cuadrado, ¿sí? Que es muy diferente a que todo tenga que ser observado. Plantea una visión holística, es decir, no solamente importa mi conducta, importan mis emociones, importa mi historia de vida, pero también importa lo que yo estoy haciendo en este presente, lo que hago hoy en este momento. Dice aquí, el organismo es un agente activo de cambio, ¿sí?, que tiene relaciones complejas. Eso quiere decir que hay muchas cosas por hacer. Representantes más importantes, no me detendré en todos, únicamente les daré una pequeña explicación de lo que aportó cada uno. Gordon Allport, Abraham Maslow, Carl Rogers, José Luis Pinillos, hay otros más, pero les digo, vamos simplemente a darles una pequeña introducción de esto. Gordon Allport establece las bases de la personalidad desde la infancia a la edad madura. ¿Qué quiere decir esto? Es uno de los pioneros en la descripción de lo que se llama psicología del desarrollo humano, en donde empieza a describir cómo es un niño, cómo es un adolescente, cómo es un adulto, cómo envejece y cuáles son las características del ser humano que lo hacen diferentes, ¿sí? Otro aspecto importante, ¿sí? La personalidad la describe como la organización dinámica del individuo del sistema psicofísico determinante de la conducta y del pensamiento. La conducta y el pensamiento son únicos en cada individuo. Está designada lo que hace o puede hacer, y es decir, su potencial. Y habla, en este sentido, recupera un poquito de lo que es el cognitivismo o también del constructivismo, la motivación, ¿sí? En el conductismo, la motivación se considera únicamente una respuesta ante un estímulo. Aquí la motivación es algo que puede ser intrínseco y no solamente extrínseco, ¿sale? Entonces, por lo tanto, es consciente y autónoma. Está en función de las presiones, los impulsos y otros instintos y el contexto. Ojo aquí, porque también está tomando aspectos del psicoanálisis, pero no los está aplicando de la misma manera. La personalidad se desarrolla mediante cambios significativos desde que nacemos hasta la muerte. Al nacer existe una relación de placer y dolor. Placer en el sentido
de que pues estamos vivos, ¿sí? Pero dolor en el sentido de que ya estamos fuera del vientre materno y entonces ya tenemos que satisfacer las necesidades de otra manera. ¿Okay? Y bueno, voy a saltarme un poquito esta parte y llegamos a Abraham Maslow, que es otro de los autores más importantes, y lo que él habla es acerca de la pirámide o la jerarquía de las necesidades básicas. Él habla por primera vez de que existen 5 necesidades básicas que todo ser humano tiene, ¿sí? Y que estas necesidades son necesidades fisiológicas, comer, dormir, ir al baño, y también habla de la sexualidad como una necesidad fisiológica. Posteriormente, la necesidad de seguridad, un techo, una fuente de alimentación constante, seguridad en el sentido de casa, ¿sí? Posteriormente, filiación o filia, ¿sí? No necesariamente amor, sino empieza simplemente por organizarse, por hacer amigos, por hacer compañeros, por eh, de una u otra manera ser parte de un grupo. A la par o posterior a esto va surgiendo la necesidad de una pareja. Y es en este punto en donde todas estas necesidades se hacen como un círculo que nos permiten ir hacia el siguiente punto, que es el autoestima, ¿sí? Es decir, el hecho de reconocerme ante mí mismo y ante los demás, es decir, ante el grupo. Sin ser parte del grupo no soy capaz de desarrollar la autoestima. Y por último, la autorrealización, es decir, el ser mejor de lo que ya soy y obviamente sentirme mejor yo mismo. Esta pirámide de las necesidades básicas de Maslow es uno de los más grandes avances que tenemos en la psicología y describe la razón por la cual muchas personas entran en procesos de enfermedad. Tenemos, por ejemplo, personas que a lo mejor entran en depresión porque, vamos a ver, vamos a anotar un poquito por acá, entran en depresión porque de una u otra manera pues por acá en las necesidades fisiológicas, pues no andan bien, ¿sí? A lo mejor no duermen, a lo mejor sí tienen la seguridad, a lo mejor sí tienen el amor, pero no duermen, ¿sí? No duermen, a lo mejor tienen problemas físicos, etcétera, ¿sí? O puede que suceda lo siguiente, puede que no haya una seguridad económica, no haya casa, sí haya amor, sí haya salud, pero económicamente les está yendo mal y eso hace que las relaciones personales pues vayan mal y entonces hace un completo desorden en esta pirámide de las necesidades, lo que ocasiona pues, que la autoestima pues ya no se vea tan bien reflejado y pues obviamente que la autorrealización ni siquiera se alcance. Entonces, pues esto es una de las cosas que puede suceder ahorita con la pirámide de las necesidades. ¿Sí? Y bueno, voy a borrar esto. Se borra esto. Ahí está. Sale. Continuamos. Entonces, bueno, es una explicación de lo que ya les había comentado. ¿Sí? Y bueno, tenemos a otro exponente muy importante que es Carl Rogers. Eh, Carl Rogers marca una manera completamente diferente de, de ver la psicología, de ver al ser humano, pero también aplica un tratamiento, una psicoterapia por primera vez, y tiene los siguientes constructos. Dice que la psicología es una ciencia estéril, es una psicología científica estéril, porque no da soluciones. Entonces, él propone muchas soluciones, da una aproximación fenomenológica basada en el presente, ya no en el pasado, ya no en lo que no puedes dominar, sino que ya dice
que hay algo que se llama self, yo mismo en español, ¿sí? Que es la autopercepción ante los demás y trabaja en su terapia en esa autopercepción. Bien. Y él habla en este aspecto, perdón, él habla en este aspecto de que existe el yo real, ¿sí? Que es el self, ¿sí? Que es la percepción real que tengo de mí mismo, y el yo ideal es aquello que yo quiero ser, y que hay una diferencia, siempre va a haber una diferencia entre ellas dos, pero la diferencia es tan grande, entonces se crean lo que él llama neurosis, ¿vale? Bien, características del self, hay una percepción sobre sí mismo, ¿sí? Eh, Ojo con una parte, un aspecto muy importante. Él es uno de los primeros psicólogos que instaura el conocimiento de la teoría gestal para llevarlo a la práctica en la psicoterapia gestal. Entonces, una de las primeras cosas que él hace es quita completamente el laboratorio, ¿sí? Que es del conductismo, quita completamente el diván en donde Freud llevaba a cabo sus consultas, su psicoanálisis, porque no se trataba de psicoanalizar a las personas, sino se trataba de que las personas pudieran de una u otra manera mejorar, ¿sí? Comprenderse a sí mismas, ¿sí? Entonces, el ambiente es muy diferente porque es una salita, ¿sí? Es una sala en donde no hay una silla diferente, como acá en este momento, en donde yo estoy aquí y enfrente de mí está el paciente en una silla tal vez más pequeña. No hay una posición de poder, sino más bien yo sé de psicoterapia, yo soy experto en psicoterapia, pero tú eres experto en ti mismo. Y eso ayuda a que sea un trabajo en equipo, ¿sale? Considera al hombre como un ser cambiante, que crece y que desarrolla sus potenciales. Por lo tanto, la vida es un proceso activo, constante de cambio. Y entonces, pues, la patología aparece cuando nos alejamos de ese proceso activo, es decir, donde nos quedar estáticos cuando la situación va cambiando. ¿Sale? Esto es lo que les mencionaba hace un momento, la enfermedad mental aparece cuando una persona sana, la enfermedad mental aparece cuando el yo ideal y el yo real van completamente hacia rumbos diferentes, ¿vale? Y bueno, van a ir poco a poco reconociendo esta parte. La terapia es una terapia no directiva. En la terapia conductual, por ejemplo, se habla acerca de que yo hago esto, yo te premio para que tú hagas esto, ¿sí? Sin embargo, la terapia gestal es una terapia no directiva donde me interesa más primero reconocer o espejear aquello de lo cual tú me estás hablando como cliente. Por primera vez se habla de la persona que está utilizando nuestros servicios como cliente, ya no como paciente en el sentido de dependencia, sino de cliente en el sentido de que es una persona que usa nuestros servicios cuando así lo requiere, y cuando ya no lo requiere, pues dejará de utilizarlos, ¿sí? Es una terapia no directiva, como les decía, valida las emociones, los sentimientos, los pensamientos, ¿sí? Y es centrada en el cliente, no es centrada en mi método, sino es centrada en la necesidad que tú tengas en este momento. Y bueno, hay una situación en donde yo como psicoterapeuta confío en tus habilidades, en tus capacidades. Debe de haber una fe en la capacidad del cliente. El terapeuta debe de tener confianza en que el cliente puede superar su situación y solamente requiere una guía, ¿sí? Un espejo a lo mejor, ¿sale? Pues bueno, estos son algunos de los aportes más importantes de los representantes de la terapia gestal, de la terapia humanista, y espero que haya sido una buena introducción. De todas maneras, les recomiendo, sigan leyendo constantemente para que puedan irse dando cuenta de este aspecto tan amplio como es la terapia humanista, ¿vale? Les dejo las lecturas como siempre, que van a estar colgadas ahí en su ontología. Así es que nos vemos en clase y hasta la próxima.